Esta tarde de discipulado, el tema se llama Orando la Biblia por mi esposo. Susie Bixby nos está compartiendo su testimonio y también parte de lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos a todas y cada una de nosotras. Estamos en la serie de que Dios nos quiere enseñar a amar a nuestros esposos y vamos a ver el tema de hoy. Les comentaba que si podían tener una libreta para que vayan anotando las citas bíblicas, que van a ser varias, para el efecto que en su devocional puedan leerlo y aplicarlo. Empezamos el tema diciendo que sin importar los meses o años de casados que un matrimonio tenga, hay una gran realidad que cada pareja enfrenta en su matrimonio y casi siempre se descubre en la luna de miel. Y esta realidad es que cada uno se casó con un pecador arrepentido y que la pecaminosidad de la otra persona a veces es mayor de lo que tú te puedas haber imaginado, dado que estamos en un proceso, cada uno de nosotros, y la disposición a cuando hay convicción de pecado en el corazón es diferente. Hay personas que hoy pueden escuchar una predicación o leer la Biblia o Dios le habla en su conciencia acerca de determinado pecado, pero no disponen su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Se pasa el tiempo, los años, claro, ese pecado trae otro pecado. Y si no se arrepiente, pues va a ser una parte de la pareja, ya sea el hombre o la mujer, que pueda arrastrar el quedarse sin esta bendición. Hoy Dios nos llama a las mujeres para que estemos alertas de que cuando encontremos esto en el esposo, nos vamos a dar cuenta que la reacción típica al pecado de otro es comenzar a juzgarlo y a condenarlo. Después de esto, inmediatamente vamos a intentar cambiarlo. De hecho, hasta pasa con nuestros hijos, pasa con nuestro prójimo, ¿verdad? Y se nos olvida lo que dice Jesús en Juan 3:17, que Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Se nos olvida que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo. Por lo tanto, tenemos que desechar esa reacción típica al pecado de otro, que es juzgarlo y condenarlo. Tenemos que excluirlo como parte de nuestras emociones, como un patrón de conducta que hemos estado practicando, el tratar de cambiar a las personas, el corazón de las personas en nuestras fuerzas. Dios nos ha enseñado a través de la sana doctrina que todo lo que pasa en el corazón de un hombre es conforme a la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Cuando Dios tuvo la misericordia de mostrarle a Susie Bixby que estaba cometiendo estos pecados en contra de su esposo, ella se quedó con algunas dudas. Una de ellas es, ¿cuál es la respuesta correcta de una esposa al hecho de que su esposo no sea perfecto? Otra pregunta, ¿cómo puede una esposa ayudar a su esposo sin tomar una actitud incorrecta de querer forzar un cambio en él? Aunque la respuesta, hermanas, es amplia y variada, hay una parte de ella que es indiscutible y esta tarde la vamos a enfatizar. Sin importar la condición espiritual de tu esposo, una esposa siempre puede y debe orar por él. ¿Hay otras cosas que puedas hacer y debas de hacer? Claro que las hay, probablemente sí. Esas cosas varían mucho de un matrimonio a otro, pero la necesidad de orar por nuestro esposo existe en todos los matrimonios. ¿Por qué? Porque cuando oras, te diriges al creador y diseñador, de tu esposo, al único que puede obrar una verdadera transformación en él. También oras porque la oración produce dependencia tuya
y de tu corazón a Dios. La dependencia en Dios es necesaria para que dejes de pensar que puedes cambiar a tu esposo por tu cuenta o que ya conoces la mejor forma de cambiarlo. Ahora viene la pregunta siguiente, la tercera. ¿Qué vas a orar? Si no tienes cuidado, puedes orar mal o intentar usar la oración como otro medio para seguir buscando tu propia voluntad. Por eso es tan importante el tema de hoy. Cómo oramos a través de la palabra de Dios por nuestro esposo. ¿Qué debo querer para mi esposo? ¿Qué debo pedir para él? Y Dios nos ha revelado su voluntad en su palabra y ahí podemos encontrar muchos motivos infalibles de oración. Por esta razón, comparto esta tarde algunas peticiones basadas en textos bíblicos. Pueden aparecer más. El Espíritu Santo, después de que ores por lo que vamos a mencionar, te pueden aparecer más. Por eso tienes que ser sensible a la dirección del Espíritu Santo y anotarlo. Entonces, vamos a orar por nuestros esposos con la confianza de que estamos pidiendo para él lo que Dios mismo desea para él. Esta es la clave, hermanas. La oración eficaz por tu esposo es que ores con la confianza de que estás pidiendo para él lo mismo que Dios desea para él. Ahí no va a haber pierde. Y vamos a empezar, número 1. Vamos a enumerarlo. Vas a orar para que él sea fortalecido con poder en su hombre interior por el Espíritu Santo. La cita bíblica Efesios 3, versículo 16. Que nuestro esposo sea fortalecido con poder en su hombre interior por el Espíritu Santo. Número 2. Que habite Cristo por fe en su corazón. Que su fe sea exclusiva en Cristo. No en el pastor, no en la iglesia, no en el recurso, sino que sea exclusiva en Cristo y que abunde cada vez más. Está en el siguiente versículo de Efesios 3, en el 17. El número 3. Que viva principalmente para el avance del reino de Dios sobre la tierra, empezando en su hogar, lo mismo que a nosotras, y extendiéndose a su trabajo e iglesia. Mateo 28, versículo 19 y 20. Aquí nos vamos a dar cuenta que así como nosotros hay un orden después de Dios para la extensión del reino de Él en esta tierra. Nuestro hogar, nuestro trabajo y la iglesia. Número 4. Que ame la palabra de Dios dándole prioridad en su vida personal y familiar. Y que esa palabra haga una obra transformadora en su propio corazón y vida. Salmos 119, 97. Y segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Como número 5 también, vamos a orar para que busque preparar a su familia para la eternidad. Y no solo para ser exitosa aquí sobre la tierra. Mateo 6, versículo 19 y 21, así como Efesios 5, versículos 15 y 16. Como número 6 vamos a orar por ellos, para que tengan éxito en sus esfuerzos, según la voluntad de Dios, dándole a Él la gloria cuando así sea. Gálatas 1:10. Número 7. Que le proteja de la tentación, hermanas, y de su propia carne y deseos. Que Satanás no tenga victoria en su vida, ninguna, ni la más mínima. Mateo 6:13 y Tito 2, capítulo 2, versículo 12. Como número 8 vamos a orar por él para que te ame
para que nos ame como Cristo ama a la iglesia. Tenemos que el octavo es que las ame como Cristo ama a la iglesia. ¿Ve la diferencia? No necesariamente como tú quieras ser amada. Porque hay veces nuestros deseos son egoístas, hermanas. Hay veces nuestros deseos se apartan de la perfecta voluntad de Dios. También que busque tu santificación con paciencia y amor. Citas bíblicas, Efesios 5, versículos 25 al 30. Sabiduría de Dios. Número 9. Que busque criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, no buscando conformarlos a su propia imagen, sino a la imagen de Jesucristo. Efesios 6:4 y Romanos 12:2. Por último, hermana, como número 10, vas a orar por tu esposo para que tenga un testimonio de buenas obras, atrayendo a otros al Evangelio y ejerciendo influencia piadosa en las personas que le rodean. Tito 2, versículo 7 al 11. Vamos a concluir este tema diciendo que esta lista es solo una pequeña probadita de todas las peticiones que podemos encontrar en los tesoros de la Escritura. Si realmente quieres aprender a orar la Biblia como un ejercicio espiritual, necesitas ser intencional en este deseo. Nos recomiendan aquí un libro escrito por Donald Whitney llamado Orando la Biblia, para los que estén interesados en profundizar más en este estudio. Y bueno, amadas hermanas, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, tenemos que llevar a nuestros esposos ante el trono de la gracia, entregándolos a la obra de Dios, reconociendo nuestra propia falta de sabiduría y creciendo en la dependencia absoluta de nuestro soberano mediador Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por venir con el libro de la vida para enseñarnos a amar a nuestros esposos, para enseñarnos, Padre, a orar por ellos, entendiendo que ellos necesitan fortaleza, fe, necesitan, Padre, avanzar en tu reino, en el hogar, en su trabajo, en la iglesia. Padre, nuestros esposos necesitan amar tu palabra, necesitan preparar a su familia y te suplicamos que tengan éxito en sus esfuerzos, Padre, porque tu palabra dice que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Esta tarde te rogamos que los protejas de la tentación, de su propia carne y sus deseos, Padre. Reprende a Satanás en sus vidas, Señor, para que no tenga ninguna victoria sobre ellos, Padre. Que, Señor, ensanche sus corazones para que te amen como Cristo ama a la iglesia, Señor. Que nos ayudes, Padre, que la forma que nuestro esposo va a tener de amarnos va a ser conforme a lo que tú dices en tu palabra, Señor. Como Cristo amó a la iglesia, no como nosotros pensemos o creamos, Señor. Santifícalos, Padre, que ayuden a sus hijos a ser criados en la disciplina y amonestación del Señor, Padre. Que ayuden a sus hijos, amado Dios, a que los eduquen conforme a la imagen de Jesucristo. Amado Dios, los esposos en esta tierra necesitan un testimonio de buenas obras para que atraigan a otros al Evangelio
y para que ejerzan influencia piadosa en las personas que les rodean. Glorifícate en los esposos, Padre, y vuelve nuestro corazón a ti y a ellos. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Es tiempo de gracia.